Hace muchos años e incluso siglos se empezó a habitar la Tierra con los llamados homínidos, seres humanos con un aspecto animal que eran capaces de realizar actividades como pintar, dibujar, hacer sonidos, etc. Pero, ¿cómo se comunicaban, socializaban y transmitían sentimientos? Es una pregunta interesante, ¿no? La socialización entre los primeros primates, tal es el objetivo educativo de la película En búsqueda del fuego, donde se nos muestra el primer modo de producción en la humanidad. Aquí no existían clases sociales ni lucha por el poder, tampoco un sistema educativo basado en la teoría, aunque sí pragmático, puesto que todo el conocimiento fue transmitido por medio de la experiencia. La melodía se hace presente en cualquier momento de la vida, ya que es algo inevitable de hacer. Un ejemplo sería cuando estamos aburridos y empezamos a silbar sin razón alguna, componiendo para nosotros una melodía. Otro ejemplo sería cuando nos sentamos a comer y empezamos a golpear la mesa con una cuchara, palmas o lo que esté a nuestro alrededor. Es algo así lo que hacían los homínidos, pues ellos ocupaban su boca como un instrumento para comunicarse al momento de cazar. Pero ¿cómo lo usaban? Recordemos que acostumbraban a estar en grupo. Al momento de ir a cazar un animal, ellos silbaban como un sonido de alerta o indicar que ahí estaba el objetivo. No solamente recurrían al silbido para comunicar algo, sino que conforme avanzaba el tiempo descubrían nuevos sonidos que ofrecía la naturaleza. Usaban huesos, su cuerpo, voz, piedras, conchas, troncos y más cosas que al homínido le podían servir para transmitir lo que sentía. Ellos veían los cambios climáticos como una obra de Dios, y como agradecimiento se reunían produciendo melodías con instrumentos de la naturaleza. La música era un lenguaje para ellos, pues se comunicaban de diferentes formas y pues utilizaron sonidos y gestos que adoptaron para su vida cotidiana. El ritmo y el canto se inventaron antes del lenguaje formal que conocemos. La música más antigua se tiene registrada en Mesopotamia, con los sumerios, asirios, babilonios y egipcios. La música era usada para música religiosa. Es aquí donde se crea por primera vez una escritura musical. El mayor desarrollo de la música en la antigüedad lo tuvieron los chinos, hindúes, griegos y los romanos, pero en donde se les considera el punto de partida de la música es en el periodo románico que abarcó del siglo IV al siglo X. En ese tiempo se daba importancia a la melodía sacra. Pero, ¿qué es? La música sacra es toda aquella música que se ha concebido para contarse, tocarse o interpretarse en los contextos litúrgicos o religiosos. En el siglo IV se inventa un método para anotar, recopilar aquellas melodías. Fue el Papa Gregorio el Grande que se encargó de guardar e incentivar las primeras composiciones en la iglesia. Algo curioso fue que esos cantos se denominaron gregorianos en honor al Papa. Llegamos al siglo XI y XV, donde se desarrolla el periodo gótico, en los diversos países se presentan diferentes corrientes musicales como el órgano, discantus, conductas o el motete, y como surgieron de diferentes lugares tienen características propias que los representan. Seguimos con otra época que marca la historia de la música, el Renacimiento, entre el siglo XV y el siglo XVI, donde se forman diversas escuelas en Europa que investigan y experimentan y van perfeccionando la escritura musical, al mismo tiempo inventando y mejorando los diversos instrumentos de ejecución. Entre las escuelas destacan franco-flamenca, romana, francesa, española, inglesa, pero siempre con melodías religiosas. A mediados del siglo XVI se empieza a desarrollar la música con instrumentos, pues recordemos que ya existía el órgano, clavecín, laúd, violín, viola, guitarra, vihuela, flauta, fagot y los timbales. Entre los años 1600 y 1750 se desarrolla el periodo del barroco, en donde se adoptan nuevos medios de expresión y el más destacado fue el bajo continuo, que es el acompañamiento musical mediante el clavecín y el violonchelo. También se puede destacar que en este lapso de tiempo aparecen diversas formas musicales, tales como ópera, oratoria, el estilo concertante, sinfonía y sonata. Uno de los referentes aquí es Antonio Vivaldi. El barroco alemán tuvo dos fenómenos destacados, los cuales son Händel y Bach, para concluir en el periodo clásico con Boccherini y Haydn.
Mientras avanza el tiempo, el hombre cambia su ser, espíritu, razonamiento e inteligencia, y eso le permitió crear diversos referentes como Mozart, Beethoven, Schumann, entre otros diversos tipos de música, instrumentos y géneros que ahora son conocidos. La música sin duda alguna siempre ha estado con nosotros desde que nacemos, acompañándonos en las distintas etapas de la vida, en momentos importantes, momentos felices, tristes e incluso para unos la música se vuelve el acompañante bastante fiel. Hay personas que lucran, critican como si fuesen expertos y también hay personas que viven de ella. Cuando nosotros se nos pregunta qué es la música, solemos responder que es un arte. Y sí, la respuesta es acertada, puesto que está considerada en las 7 bellas artes. Pero, ¿qué es arte? Es la expresión de la forma de pensamiento de una época hecha con los medios propios de ese pensamiento. Y la expresión es la manifestación de un contenido. Para responder esta pregunta se hizo una encuesta mediante la red social Facebook, en un grupo llamado Músicos Compartiendo y Aprendiendo en Latinoamérica, donde las respuestas fueron las siguientes. Conjunto de sonidos armónicos creados a partir de ejecución de instrumentos que pretende expresar algo de forma artística. Es una forma de expresarse a través de diferentes sonidos. Vibración. Arte de combinar sonidos con el tiempo. Conjurar 3 elementos: armonía, melodía y ritmo. Forma de comunicación mediante sonidos para llegar más allá de palabras o escritos. Es el idioma que cruza fronteras y que cualquier persona es capaz de entender, ya que ha evolucionado a través de los siglos. La definición que nos encontramos en páginas web es la siguiente. El arte de crear y organizar sonidos y silencios respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. Una definición más certera y recapitulando definiciones, se puede decir que la música es el arte de organizar sonidos con el fin de generar emociones en el oyente y a su vez está compuesta de los 3 elementos fundamentales: melodía, ritmo y armonía. La música es un lenguaje apto para activar esos sentimientos y sensaciones únicas. Un ejemplo que estoy seguro que todos hemos pasado es cuando escuchamos a un cantante cantar en un idioma diferente, pero aún así nosotros sentimos lo que él nos desea transmitir. Aunque ya no tengamos el conocimiento de qué dice la letra, y lo que sí sabemos es qué emoción nos está transmitiendo. Sin saberlo, a veces recurrimos a la música buscando un contenedor de sentimientos abrumadores, un lugar donde puedan desbordar libremente sin dañar a nadie. Otras veces nos juntamos y bailamos dejando que el ritmo de la música marque el ritmo de la fiesta. También buscamos melodías para calmarnos o estudiar o quizá trabajar. Que las notas musicales generen energía no es un problema. El problema viene cuando esta energía no puede gastarse realizando una actividad física. En ese sentido, la música fuerte es magnífica para situaciones que exijan conductas enérgicas o competitivas. Asimismo, las notas musicales tienen la capacidad para relajarnos. Se logra con aquellos géneros que tienen ritmos más regulares, lentos y el volumen no es tan alto. Algunas piezas de música clásica, instrumental o pop suave contribuyen a tranquilizarnos. Se emplean incluso en las salas donde se llevan a cabo radioterapias o tratamientos médicos agresivos. La ciencia ha podido establecer que los ritmos musicales estimulan diferentes áreas del cerebro. De hecho, una investigación de la Universidad Florida sugiere que los ritmos musicales ofrecen más activación cerebral que cualquier otro estímulo conocido. Dentro de los principales efectos positivos están los siguientes. Fortalece el aprendizaje y la memoria, regula las hormonas relacionadas con el estrés, permite evocar experiencias y recuerdos, incide sobre los latidos, la presión arterial y el pulso, modula la velocidad de las ondas cerebrales.
Se ha comprobado también que la música fortalece el sistema inmunológico y se traduce en mejor salud. La música produce un impacto en el cerebro en múltiples niveles, influyendo de manera directa en los mecanismos cognitivos y emocionales. Afecta a la memoria, al movimiento y genera actividad emocional. La música aumenta el volumen de ciertos neurotransmisores como la dopamina, un neurotransmisor que se libera produciendo recompensas cerebrales ante estímulos que provocan placer, como lo hace la comida o el sexo. También regula los niveles de serotonina, oxitocina o epinefrina, consiguiendo estados de placer de forma muy parecida a las que consiguen ciertas drogas. Las estructuras mayormente implicadas en el procesamiento de las emociones que la música provoca son la amígdala, el núcleo accumbens y el hipocampo. Las emociones juegan un papel importante en la memoria del aprendizaje. Pacientes con la enfermedad de Alzheimer conservan recuerdos musicales incluso en fases avanzadas. Permite reconectar recuerdos como si la música actuara de guía. Entre los efectos beneficiosos que provoca la música encontramos la capacidad para generar placer y felicidad, produce relajación o activación, favorece la creatividad y la imaginación. Escuchar música influye en la autoestima, en la calidad de vida y produce mejoras de las funciones cognitivas como consecuencia de la estimulación de determinadas áreas cerebrales. Además de los beneficios individuales, también se observan beneficios sociales. La música es un medio para ayudar a unir a las personas y promociona las relaciones empáticas. Al escuchar música se activan áreas del cerebro que se encargan de la imitación y la empatía. Son las zonas donde están las neuronas de espejo, que actúan reflejando las acciones e intenciones de los otros como si fueran propias. La música puede ser también una herramienta poderosa en el tratamiento. Se han observado cambios cognitivos, efectos positivos en el comportamiento y también a nivel psicológico. Función social de la música. La música ha resultado de utilidad para la construcción de la sociedad. En opinión del investigador alemán Stefan Kolsch, basado en los resultados de varios estudios a lo largo del tiempo, la música cumple con 7 requerimientos que ha denominado las 7C, funciones sociales elementales que aporta para el integramiento social. Contacto social. Fomenta el contacto social entre humanos cuando los individuos hacen música, llaman la atención de otros y se ponen en contacto. ¿Los Smiths? Sí. Adoro a los Smiths. ¿Perdón? Dije que adoro a los Smiths. Tú tienes buen gusto ¿Te gustan musical. los Smiths? Sí. To die by your side is such a heavenly way to die. Me encantan. Cognición social. La comprensión de las relaciones sociales a través de la interpretación de las intenciones del compositor y quienes lo escuchan. Yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír. No es cierto, no hagas caso, no es cierto, no es cierto, no hagas caso, no es cierto. Lo que esa gente no te quiere decir es que si usas drogas te vas a confundir, que hacen daño a tu cuerpo, que envenenan tu cuerpo. Porque vivir sin drogas es vivir mejor. Siempre hay que estar muy atento, atento alrededor. Vive sin drogas, vive sin drogas. Viviendo sin drogas serás feliz. Porque viviendo sin drogas
sin drogas. Copatía. Este término se refiere a la función social de la empatía. La música tiene la capacidad de promover la cohesión de grupos, algunos asociados en subculturas urbanas, clases sociales o con orígenes étnicos. La comunicación. La música es un medio para transmitir mensajes que ayudan al desarrollo de las habilidades de la comunicación personal. Coordinación. La capacidad de sincronización de los movimientos a ciertos ritmos es propia de los humanos entre los primates. Cuando los movimientos se sincronizan a un ritmo, se fomenta la unión de grupo. Cooperación. La confianza generada a través de la coordinación permite que los grupos ayudándose entre sí para alcanzar metas comunes. Cohesión grupal. La música es también un medio para que un gran grupo social se sienta identificado a lo largo del tiempo, pero también para atraer a nuevos integrantes. Dancing Queen. En ese sentido, los acercamientos de un equipo interdisciplinario de la Universidad de Tesalónica en Grecia lucen muy aventurados. Los expertos combinan sus experiencias en estudios musicales y una rama de la computación conocida como neuroinformática, cuyo campo estudia el análisis de datos y herramientas de software para su aplicación y neurociencias. El proyecto busca la personalización fisiológica o biopersonalización de los sistemas de recomendaciones musicales, tal es como el que utiliza Spotify para decirte qué canción te podría gustar. La idea central es que la frecuencia de los impulsos eléctricos que ocurren en la comunicación interneuronal al momento de escuchar una melodía pudiera servir como biomarcador para que el programa encuentre exactamente el tipo de música que estimule los centros de placer y recompensa del cerebro. De esta manera, las recomendaciones personalizadas estarían hechas de una forma más asertiva y se adaptarían a los estados de ánimo de los usuarios. Se alejarían de recomendar canciones que no entren precisamente de nuestros gustos, como suele ocurrir. Mediante la observación de las frecuencias de estos impulsos eléctricos se pueden detectar diversos tipos de ondas con ciertas acciones que ocurren. Cualquier estímulo sensorial, como el escuchar una canción, genera una breve onda de actividad en la zona de la corteza cerebral donde esta información es recibida y procesada. Se ha descubierto que los sonidos rítmicos son capaces de sincronizar las diversas ondas cerebrales que ocurren simultáneamente y a la vez poder coordinar la conducta en grupos de personas e incluso los procesos mentales de estas, así como sus emociones y movimientos. 140 gusanos. Uno de los investigadores especializados en el fenómeno de los gusanos musicales y a quien se debe uno de los primeros estudios a gran escala sobre ellos es el Dr. Lassi Liikanen, quien llevó a cabo en 2015 un análisis empírico a través de la red social Twitter. Se dedicó a la recolección y clasificación de datos en 80.000 tweets de 173 puntos geográficos distintos de habla inglesa, en los que hubieron referencia a este tipo de imaginación musical involuntaria. Y con ello no solo encontró que se trata de un fenómeno presente en sociedades de varias partes del mundo, sino que quienes lo experimentan llegan a discutir el tipo de tonadas que escuchan en su mente. También muchas personas buscan explicaciones e incluso alternativas para eliminar fragmentos musicales no deseados, encontrando gente que se ha llegado a expresar emociones negativas respecto a este tipo de fenómeno. Siempre va a haber canciones que marquen nuestra vida y al recordarlas o al escucharlas de nuevo nos van a traer con ellas ciertos momentos del pasado. Y es que en este mundo y en esta sociedad es imposible no escuchar por lo menos un fragmento de alguna canción en todo el día.
En ocasiones basta con escuchar solamente los primeros 2 o 3 segundos de una canción para poder identificarla por completo, mientras que en otros casos la sola mención de una banda o de un cantante es más que suficiente para que se nos venga a la mente las primeras estrofas o el coro de alguna canción. Esto se debe a que dichos sonidos han infectado nuestra mente y desde la primera vez que los escuchamos comenzaron a hacer una especie de nido en nuestra memoria para poder habitar permanentemente. Y no siempre se va a tratar de canciones que nos gusten o que escuchemos de forma voluntaria, pues basta con que oigamos una sola vez un coro o tonada con ciertas características rítmicas para que se nos quede pegada. Y una vez que la escuchamos, de manera inconsciente nuestra mente la trae de vuelta y sin que sepamos por qué. Así nos encontramos tarareando o tamborileando el ritmo con los dedos. Los estudios neurocientíficos nos dicen que este proceso se encuentra en la corteza cerebral y el cerebelo, pero la experiencia es difícil de rastrear debido a que es inestable y es un episodio íntimo de cada persona. Esto no ocurre a diario, pero cuando pasa y se trata de una canción muy pegajosa o una que se acomoda a nuestras preferencias personales, este fenómeno de recordación involuntaria no suele durar más de 24 horas. Y es que los circuitos neuronales que representan la tonada pegajosa quedan atrapados como en una especie de repetición, y esto causa que la canción o la tonada se repitan una y otra vez sin que tengamos control sobre ella. Aunque también es importante aclarar que no toda la canción entera se queda en nuestra mente, sino solamente entre 15 y 30 segundos de esta canción es todo lo que recordamos. Y las canciones que se nos quedan pegadas por lo general son canciones sencillas, a diferencia de composiciones de mayor complejidad. Y a todo esto se le llama imaginería musical voluntaria o gusano en el oído.